Agradecemos su presencia en esta segunda charla del ciclo 26. Ahora me tocó a mí aburrirlos aquí un rato y el tema es un tema corto, aunque digo el que voy a tratar, pero el tema en sí es bastante amplio y muy largo, y entonces pues, simplemente lo voy a acotar. Entonces lo que voy a empezar a decir es de lo que no voy a hablar relacionado con eso. El título pues es Cuando las miradas se cruzan y tiene que ver con escudriñación o caracterización de estructura de fotografía antigua y por otro lado la fotografía como elemento de construcción histórica, o sea la historia a través de la fotografía, que esa es otra línea que se está manejando en la actualidad por gente que se dedica a cuestiones sociales, y los archivos fotográficos realmente no abundan mucho en nuestro país. Eso es de lo que no se va a hablar. de lo que sí se va a hablar es un poco de la importancia de la fotografía como construcción histórica. Nomás voy a dar unos 2 ejemplos o 3 y voy a dar un dato que tiene que ver con San Luis Potosí en esta cuestión de la historia de la fotografía. El proceso histórico de la fotografía en sí, las cuestiones técnicas también no se van a tratar en este momento, posiblemente en alguna u otra ocasión. O sea, cómo se ha ido desarrollando la fotografía científica y tecnológicamente a lo largo del tiempo, prácticamente principios del siglo XIX hasta nuestros días, y cómo ha influido en la cotidianidad y en las ramas profesionales, científicas y sociales. Los datos anecdóticos es que aquí en San Luis Potosí, desde que se implanta o se promueve ya la fijación de imagen a través de placas fotográficas, a finales en 1839 más o menos, en Francia, en algunos otros lugares de Europa, inmediatamente llega a México e inmediatamente llega aquí a San Luis Potosí. Y entonces hay una persona, Juan María Balbovoltín, que es un personaje que luego hablaremos de él, ahorita nada más lo vamos a mencionar. Entonces él es de Armadillo y los Infantes, y entonces se pone a trabajar inmediatamente en los procesos fotográficos. Él era un profesor, lo que en la actualidad sería un profesor normalista. En aquel entonces no se manejaba de esa manera, simplemente era profesor del método lancasteriano que se implantó por primera vez en México, aquí en San Luis Potosí, y era un amante de la ciencia. Tiene una historia científica bastante fascinante, entre otras, el primer constructor de máquinas voladoras en América, de la época moderna, porque tiempo atrás también han existido en Brasil algunos otros. Ese es otro tema. Pero inmediatamente entonces pone su estudio fotográfico y se pone a hacer fotografía. Esas no se han localizado, andan perdidas, aunque está documentado los trabajos que realizó. Eso por una parte a quienes se dedicaron a promover y a cultivar, digamos, las nuevas tecnologías de fotografía o imágenes impresas. Y aquí en San Luis Potosí, otro mexicano vivió aquí en San Luis Potosí un tiempo, porque él estudió en el seminario de minería, en el Real Seminario de Minería, y para titularse como perito minero tenía que hacer prácticas. Uno de los requisitos había 2 tipos de profesionales, pero uno de ellos tenían que hacer prácticas en distritos mineros, y entonces le tocó trabajar entre Zacatecas y Real de 14, y vivió aquí en San Luis Potosí un tiempo. Es Juan Manuel Herrera. Y Juan Manuel Herrera, al mismo tiempo que en Francia Nispor y Daguerre estaban trabajando en los procesos fotográficos, él también lo estaba haciendo aquí en México. Y al mismo tiempo también desarrolla los procesos fotográficos de impresión. Esa historia no se conoce. La que más se conoce es la de los franceses, pero él en la Ciudad de México, en su laboratorio de química, desarrolló al mismo tiempo que estos franceses, Daguerre y Nispel, el proceso fotográfico. Como consecuencia, en las revueltas entre conservadores y liberales, cierres y aperturas de la Universidad de México,
cuando llegan nuevamente los conservadores y abren la Universidad de México, se otorgan por primera vez doctorados, ex oficio le podemos llamar, y a Juan Manuel Herrera se le da ese doctorado justo por el desarrollo de la fotografía, no tanto por sus trabajos mineros. Y esa historia es también interesante, son de las partes olvidadas. Y entonces se desarrollan en México, pero básicamente fotógrafos como tales no existen muchos en el país. Son procesos caros, por cierto, los primeros que se usan. No es como en la actualidad, si era con fijación era sobre vidrio, eran procesos más costosos y elaborados. Y entonces los que empezaron a hacer trabajo sistemático de registro de imágenes del pueblo mexicano fueron fotógrafos extranjeros, principalmente los franceses. Y en este sentido tenían una doble intención, a decir de algunos investigadores en ciencias sociales. No era tanto también el registrar las características del pueblo mexicano a través de la fotografía y promocionarla y vender también sus imágenes fotográficas, porque se vendían en Europa y aquí en México, sino también era sensibilizar al pueblo francés para una eventual invasión. Y esto se manejaba ya desde la década de los 50 del siglo XIX. Y entonces hay quienes aseguran que fue otro tipo de intervención a través de la tecnología, en este caso los procesos fotográficos. Y entonces aparecieron una serie de fotógrafos franceses profesionales haciendo un registro de todos los acontecimientos que sucedían en México a nivel no social, me refiero a las clases altas, sino en el pueblo y en sus cuestiones de reminiscencias prehispánicas. O sea, hicieron registro de zonas arqueológicas y los tipos de mexicano, no los sociales, sino los del pueblo. Y esto se empezó a manejar entonces desde la década de los 50 del siglo XIX, y esos archivos pues existen, hay algunos aquí en México, pero existen en Europa y se pueden consultar ya en Internet, que ahora es la nueva forma de la fotografía compartida, en fin, pero los originales pues se encuentran en esos museos. Rápidamente dije que no era el tema, pero como aquí dice la historia a través de la fotografía, pues lo vamos a dar como ejemplo. Y nomás voy a poner esos casos de esos franceses porque tienen que ver con la historia que aquí se va a contar. Uno de ellos es Charnay, bueno, como se pronuncia en francés, si hay alguien aquí, pues un francés de la chona, no, Mike. Él estuvo entre 1859 y 1862, según algunos historiadores, pero hay unos registros que apuntan que desde principios de la década de los 50 andaba por aquí. ¿Él a qué se dedicó? A estar haciendo fotografía de zonas arqueológicas, principalmente, y entonces tiene un álbum que se llama Ciudades y Ruinas Americanas, o álbum mexicano, donde aparece toda una serie de fotografías de zonas arqueológicas con la intención de que en Europa, principalmente en Francia, se conociera detalles sobre México, cuestiones culturales, etc. Y algunos de sus objetivos de registro eran los tipos mexicanos, pero la gente del pueblo no. En aquel entonces ya existían los estudios fotográficos en México, pero eran pues, las familias que iban a los estudios y se fotografiaban, que eran costosos, etc. Pero el registro de la gente del pueblo básicamente la hicieron muy pocas personas, principalmente los franceses, que son estos fotógrafos que son muy conocidos en ese ámbito. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. El mecapalero, pero que vende animalitos, no sé, es y entonces hay una colección muy extensa que ya se puede consultar en Internet, y está ¿cómo les llamaban? Actuarios. Sí, pero son actuarios, se decían actuarios, entonces ellos escribían las cartas, el nivel de analfabetismo en el país del orden del 80-90%, pues entonces existían estas personas que había que ir a escribir sus cartas. No tienen máquinas de escribir, esas vienen después, sino escribían
Y entonces este cuate registraba todo este tipo de cosas. No solo él, hubo otros franceses también. Bueno, esta es la referencia tal como aparece, entonces por eso viene entre inglés, español, francés. Yo la tomé tal cual para... Así es que, Ancien, bueno, mexicana, cargando leña. Y este es el otro fotógrafo, Aubert, que es la segunda época de la otra invasión francesa que se le llama, que ya fue durante la intervención francesa. Ahí sí ya llegaron fotógrafos y ellos empezaron a hacer su trabajo de seguir registrando los tipos mexicanos, y gracias a ellos pues se conoce cómo eran esos tipos mexicanos, porque a través de las descripciones de los gente que escribía, los literatos, etcétera, era muy difícil tener estas imágenes, este conocimiento del tipo del pueblo se ha logrado gracias al registro que hicieron estos franceses y algunos mexicanos, como Lorenzo Becerril de Puebla, que también en esa época también empezó a registrar. Aquí en San Luis Potosí luego vinieron algunos gringos que han registrado partes de la ciudad y que en imágenes históricas en Facebook ustedes pueden encontrar de repente que comparten esas fotografías de sus archivos, que es el caso de San Luis. Y en el caso de Charney hay otro fotógrafo que no se sabe exactamente cuál fue su papel, porque esta fotografía de una... ahí en la Ciudad de México, no sé qué parte sea, no, es por ahí viene el registro, es una iglesia, es en la Ciudad de México y se asocia a Charney. Y la fecha es de 1853, antes de que dice los historiadores que llegó Charney a registrar, que fue en 1859. Este es mucho antes, principios de los 50, y tiene una característica, que el crédito es a Charney, pero en la firma que está por aquí, y entonces aquí hay un zoom que está aquí, y luego aquí hay un zoom que está aquí, la firma Pestel, Alfonso Pestel. Es la firma, aunque está asociada a Charney. Pestel, entonces, otro fotógrafo que tiene un estudio fotográfico en Francia desde aquella época, y ese sí tiene que ver con la historia que más adelantito les voy a contar. Pestel. Ah, sí, firmada por Pestel, pero el crédito es a... Entonces, quién sabe ahí cómo está el asunto. Localmente, hay pocos trabajos históricos donde usan la fotografía como una recuperación histórica. En este caso, este es un ejemplo muy ilustrativo de Borjas. Jorge Borjas ya murió, es un arquitecto, y desde el punto de vista arquitectónico hace un registro de las transformaciones de la avenida Venustiano Carranza. Es un libro ahí recomendable, y entonces lo que hace es, hace un registro, consigue fotografías de todas las épocas y da cuenta a través de la fotografía de la transformación arquitectónica y ambiental de la avenida Carranza, y hace una crítica desde el punto de vista igual arquitectónico de la lamentable transformación que se ha vivido y de las pérdidas en valores arquitectónicos y artísticos que se ha dejado perder por las ambiciones de desarrollo, etc., todo lo que le podamos agregar. Y ese trabajo es interesante, ese libro. Tiene información para los arquitectos, es importante porque ve cómo las corrientes arquitectónicas, cómo se empiezan a manifestar en la avenida Carranza, y ahorita es una especie de museo arquitectónico que pues en poco se va apreciar. Ahora es el cambio de uso de suelo, ya sabemos que es seguirle dando en la torre, ¿no? Aquí hay un ejemplo, pero hay muchas fotografías, ¿no? Interesantes. Este es muy común. Este es el inicio de la Carranza, cuando ya no existía la iglesia de Tequis, ya estaba hasta Morales. Entonces es un ejemplo muy recomendable de cómo se usa la fotografía, con fotografía antigua y moderna, para hacer una reconstrucción histórica desde el punto de vista arquitectónico. Y gracias a fotógrafos
mexicanos aficionados y que en la actualidad se ha convertido en anónimos, a diferencia de los fotógrafos franceses que tienen sus colecciones bien desarrolladas, documentadas, técnicamente clasificadas a través del proceso fotográfico seguido. Aquí pues no existen, todos se convierten la mayoría son anónimos. Se puede decir de dónde procede, pues que se la prestó el abuelito de no sé quién, pero quién la tomó en sí, cuál fue su intención, cuál era, etcétera, eso se desconoce. Pero gracias a esos personajes uno puede ver cómo existía antes el caso de la Avenida Carranza como o de otras metrópolis, como Matehuala, en 1920, y en vez de que nos lo cuenten los abuelitos del Mike, por ejemplo, que vivió en Matehuala, pues entonces, o la versión del Mike de lo que era Matehuala, pues las fotografías en realidad son las que nos pueden dar una información más precisa, modos de vestir, en fin. Entonces, esta es una parte importante que, pues, alguien se tiene que estar metiendo a trabajar. La universidad no tiene una fototeca como tal. Incluso históricamente hay un registro histórico de la propia universidad. Sí hay fotografías, pero como tal no hay un registro y mucho menos la autoría, la intención de la fotografía, las características de los originales, qué tipo de impresión es, para que la gente que se dedica a la conservación y restauración pueda trabajar ese bien cultural, cosa que ya están haciendo en el Hábitat con la carrera de bienes culturales, que nosotros empezamos a colaborar con ellos para tratar de ayudar a caracterizar fotografía antigua, determinar archivos que existen y cómo ellos pueden contribuir a su conservación y extracción de datos históricos de la propia fotografía. Uno de los archivos más ricos, por lo pronto en San Luis, paradójicamente, lo menciono paradójicamente porque no existe como un archivo específico como tal, es el de Julián Carrillo, porque él se dedicó como hombre interesado en la cuestión tecnológica y en su ego y en todo lo que sea, él se dedicó a registrar su actividad profesional a través de la fotografía, tanto social como cultural. Y entonces tiene un acervo importante de fotografías tomadas tanto por aficionados como por profesionales, pero en cada estudio que él veía, en las ciudades que él recorría, iba y tomaba fotografías, en ese caso personales, pero también de eventos artísticos que él tenía, entre otras cosas. Y hay un archivo sumamente importante ahí que es con el que eventualmente se puede trabajar y es a través del cual la gente de la Facultad del Hábitat ha entrado a ver este tema y con los cuales colaboramos. Y esa es la segunda parte, o la parte central que les quería platicar, la información que uno puede extraer de una simple fotografía. Entonces, la fotografía como tal es una captación de una imagen que es equivalente a lo que nosotros podemos captar a través de nuestro sentido de la vista. Entonces, lo que capta la fotografía es exactamente lo que podemos captar nosotros. Bueno, lo tomé ese porque lo acaban de subir a Imágenes Históricas y la cuestión era no solo la fotografía, lo que nos puede decir la fotografía, pero que al compartirla, el autor no se conoce. Si pertenece a una colección, no se conoce. Y entonces esos tipos de datos pues quedan en el anonimato y tenemos que impulsar a que si se conoce el autor o algo, la gente se acostumbre ahí a dar el crédito, pero luego a lo que sucede en las redes sociales, que si alguien hace comentarios, pues ya saben lo que sucede, todo el mundo se suelta, se desgarran vestiduras y que no sé qué, que agradezcan que estamos compartiendo, cosas. Encuentras cualquier tipo de argumentos y no entienden cuando se les pide que si conocen, pues que lo digan y cuando procede de algún lugar que alguien sabe, pues se les llama
a que hagan la rectificación de que pongan por ahí de quién es el autor. O sea, el anonimato no es... hay que erradicar hay que valorar el trabajo de la gente, aunque haya sido un aficionado, pero igual podía haber sido un profesional y a lo mejor tiene un acervo que no ha trascendido a llegar a los archivos históricos, que por cierto aquí, incluso en el archivo histórico de San Luis, tampoco hay una parte importante de fotografía, hay muy poco. Entonces, esas son cosas que se tienen que impulsar. En fin, son cosas ahí detenidas. Lo que se quiere hablar entonces ahora es, bueno, está la fotografía, pero ¿qué información se puede extraer de una fotografía, aparte de lo que captamos? O la impresión en papel de lo que nosotros captamos a través de la vista. El órgano más desarrollado sensorial que tenemos nosotros es la vista. Más que el tacto y todas las demás, la vista es la más desarrollada. Es más compleja fisiológicamente, entre otras cuestiones, nos permite distinguir pues, lo que distinguimos, detalles, en fin. La cuestión ahí del fotógrafo es que no solo capta la cuestión de un registro, sino también entran también en juego cuestiones artísticas y estéticas que a lo mejor el fotógrafo va a realizar, ¿no? Manejo de luz, entre otras cuestiones, escenarios, en fin, también hay ese otro ingrediente. Pero ¿qué tanta información podemos sacar de una fotografía? Esa es la cuestión. Uno de los primeros problemas es, yo tengo una fotografía antigua y entonces ¿cómo determinar qué tipo de técnica fotográfica se utilizó? Porque la fotografía se ha ido desarrollando. Principalmente a lo largo del siglo XIX y las técnicas fotográficas han ido cambiando y si se quiere hacer una intervención o una conservación de una fotografía es necesario saber cuál fue la técnica fotográfica que se utilizó para su conservación. Si no hay el registro del autor, mucho menos el proceso que se siguió, en qué laboratorio se realizó, bajo qué técnicas, qué materiales, pues esa información pues, menos está disponible, como es el caso de estas fotografías, pues, sepa. Y si ya nos llegan de manera digital, los originales no están a nuestra mano, entonces no se sabe qué sucede. Esa parte de los procesos fotográficos lo dejamos para una ocasión posterior, que la gente del Hábitat nos platicará, técnicas fotográficas, cómo ha ido evolucionando y cuáles son los problemas a los que ellos se enfrentan para la conservación de la fotografía. Hay impresión en albúmina, gelatina, sobre papel, en vidrio, en fin. Todas estas anteriores que aparecen de los franceses, sus impresiones son sobre vidrio. Y entonces ellos tenían que cargar, en vez de papel, con vidrios sobre los que hacían las impresiones, entonces era más costoso, más complicado, etc. Muy posteriormente empezó el papel salado y luego la impresión en la albúmina y luego la impresión en gelatina, que ya son las más modernas, etc. Entonces, ese tipo de información se requiere. Si no lo sabemos, ¿cómo poder obtenerlo? Y entonces la cuestión es que, al igual que uno ve aquí una fotografía y trata de encontrar rasgos como lo estaba haciendo el Mike, que sí es tomado desde el Café Santa Fe, que si ahí va el abuelito, ¿no?, del Mike o otras personas, toda la información que uno puede extraer de ahí, viene la otra información sobre qué está impresa, cuál fue la técnica que se usó, la otra es quién es el autor, etc. Hay muchos problemas al respecto. Hay técnicas ya desarrolladas y hay otras que se están desarrollando. Esa parte también, no, tampoco vamos a hablar. O sea, vengo a decirles que es de lo que no vamos a hablar, ¿verdad? Esas cosas tampoco se van a hablar, se van a hablar en algún otro momento. Yo nada más les voy a dar una técnica que hemos estado nosotros desarrollando y que hasta el conocimiento que tenemos no se ha empleado en ninguna otra parte. O sea, aparentemente nosotros estamos dando los primeros resultados de esa técnica de caracterización, que es de la que les voy a hablar nada más y no a detalle, muy general, y es el uso de... Aquí se han desarrollado tres técnicas: microscopía de fuerza atómica, si no entienden, no se preocupen porque ni lo vamos a ver, elipsometría, otra técnica de caracterización de materiales que no se ha usado en fotografía, y los primeros visos de su utilización ha sido aquí en San Luis, hasta donde sabemos.
Y entonces nosotros empezamos a implementar esas técnicas. Una de ellas, y es así, vamos a ver un poco más, es lo que se conoce como microscopía confocal. Y simplemente lo que establecimos fue, los procesos, independientemente del proceso fotográfico que se utilice, hay componentes orgánicos que se han utilizado para su fijación. Y esos componentes orgánicos, por lo regular, pueden presentar el fenómeno de fluorescencia. Lo que se conoce como fenómeno de fluorescencia, que es como las lámparas fluorescentes que ya casi no se usan. Son materiales que pueden emitir luz cuando se excitan a través de otra luz. O sea, les llega una luz y esa luz provoca que emitan luz. Y ese fenómeno, hay luminiscencia, fosforescencia, pero algunos de ellos uno de ellos se conoce como fluorescencia. Y entonces lo que nosotros supusimos es que estos materiales tienen que fluorecer. Pero cuando se encuentran los registros, la gente que se dedica a la microscopía confocal dicen, no, la gelatina, la albúmina, no se capta su fluorescencia. Y entonces la cuestión es que aquí, entre los materiales que están allá adentro, no solo tenemos albúmina, que es clara de huevo, o gelatina, que es pues gelatina, sino tenemos partículas de plata principalmente. Y la partícula de plata, el proceso fotográfico, a través de la luz, se fotosensibiliza. Yo lo que tengo son diferentes concentraciones de plata reducida y mucha concentración o poca concentración me da los tonos de las imágenes. O sea, ahí en ese gris que, bueno, la lámpara ahí está bajando, pero las zonas claras serían... Hay poca plata y en las zonas oscuras hay más plata, y si es más oscura hay más plata, etc. Y entonces, pues, la plata prácticamente me manifiesta las imágenes que nosotros vemos a colores, ahí nada más se ven blanco y negro. Lo que estamos viendo ahí entonces es plata sobre la fotografía y nos representa la imagen. Y entonces la cuestión planteada es que esa plata dentro de la albúmina o la gelatina provoca alteraciones en la fluorescencia, y entonces esa fue una suposición, y como conocemos que existe por ahí un aparato que se llama microscopio de fluorescencia, que es un microscopio como tal, pero que funciona con luz, ahorita les muestro una imagen, entonces supusimos que si excitábamos con un láser como a la fotografía iba a emitir luz, que no la vemos, pero que el microscopio sí la podría ver. Y eso fue lo que realizamos. Esta es una de las mediciones técnicas que se hacen. La fluorescencia, esta es intensidad de luz. Esta es albúmina sin plata, y entonces hay una intensidad. Y albúmina con plata, hay esta intensidad. Si se fijan, regula la intensidad. Lo que suponemos, porque eso no lo hemos medido, pero lo más seguro es que así vaya a ser, es que si yo tengo una concentración baja de plata, bueno, esta luz ya ni jala, si tengo una concentración baja de plata, la intensidad va a crecer mucho, por acá si quieren. Si aumenta la concentración, esta intensidad va a ir bajando, así como ahí, hasta valores donde hay la alta concentración son entonces por eso se ve la fotografía muy oscura o zonas claras. Hay problemas luego en las fotografías que se forma el espejo de plata y otras cosas que ya les hablarán en su momento los arquitectos que no son arquitectos, o sea, los de conservación. Y aquí hay un ejemplo, una fotografía y sus imágenes en el microscopio de fluorescencia, o sea, sí resultó, sí dio información. ¿Qué da información? Ahorita les explico, pero básicamente esta es luz. Esto es lo que emite la fotografía, pero a nivel microscópico, a micras o a nanómetros se puede ir uno. Y entonces emite luz, entonces lo que ve uno es pues, la morfología de la fotografía. No veo imágenes, veo cosas ahí raras que luego se acostumbra uno a ver, que si son bolitas, cosas alargadas, etc. Y eso nos ha permitido poder decir qué tipo a través de la morfología, qué tipo de técnica se utilizó, si fue albúmina, colodión o gelatina. La morfología cambia, todo eso ya lo tenemos ahí registrado. Si se fijan, aquí hay luces de diferentes colores,
Quiere decir que esta es para una frecuencia, aquí está entre 500, sería una luz como verdecita, y si emite por los 600 es roja. Entonces simplemente este pico se va moviendo hacia allá o hacia allá. Depende cómo se excite, pero esos detalles no nos interesan. Digo, ahorita aquí para platicarles la historia que les voy a platicar, que apenas vamos a empezar, pero no se apuren porque dura bien poquito. Y aquí está una fotografía del acervo de Julián Carrillo. Este es Julián Carrillo. Si lo identifican, el creador del Sonido 13, un músico mexicano, pues se puede considerar el más importante que ha existido, pero si no vamos a decir de los más importantes. Su música clásica, que no es de Sonido 13, es la más elaborada y exquisita que puede haber por compositor mexicano. Es un genio, básicamente. Julián Carrillo está clasificado como tal, y el desarrollo del Sonido 13 pues es otro tema en el que se metió este cuate, y en su peregrinar por formación en Europa, cuando tenía unos 20 años, pues al primer lugar que llegó fue a Francia, porque ahí quería estudiar. Finalmente ahí no pudo, lo mandaron a Alemania, y ahí desarrolló, hizo sus primeras sinfonías muy joven, en fin, pero lo que él hacía, porque a él le interesaba mucho las cuestiones de ciencia y tecnología, siempre lo ha manifestado, pues fue inmediatamente a tomarse su fotografía. Y fue nada más y nada menos a un estudio donde está todo registrado, bueno, casi todo, al menos aquí dice Francia, y el estudio, la dirección en París, y por el anverso viene el estudio fotográfico, y resulta que el estudio fotográfico es el de Alphonse Pestel. Ya lo identifican, el que en 1850 y tantos firmó las fotografías de Charnay, que no se sabe ahí cómo está el asunto, pero entonces no fue a cualquier estudio fotográfico, fue al de Pestel, y se tomó su foto y muchas otras fotos. Entonces ahí aparece, bueno, aquí con su bastón, en otras aparece que un violín, en fin. El acervo de Carrillo es vasto en fotografías, y Carrillo las tenía muy bien identificadas, qué tipo de personajes había, muchas hay información de los autores, en fin. Entonces esta fotografía pues, nos reconstruye cuestiones históricas. ¿Qué cuestiones históricas? Pues su paso por Europa, digamos, manera que él utilizaba, o la manera formal en que él consideró ese periplo. Iba elegante, iba a clases de música, todo eso nos puede ir reflejando. De ahí ustedes denle rienda suelta a extraerle la información de lo que alcanzan a ver de ahí, claro, situados en la época, 1899. Y una persona joven, etcétera, ¿no? Ahí puede uno ir reconstruyendo. Luego se va a Alemania y hay otras fotografías, luego se va a Bélgica y hay otras fotografías, la mayoría son de estudio y también aparece él ahí. Era muy protagónico, pero gracias a su protagonismo es que tenemos esa información. Primera problema, pues someter la fotografía a nuestra técnica confocal que estamos desarrollando. Este es un microscopio confocal. No, bueno, sí, hay que controlar bien la intensidad del láser. Aquí está la fotografía, bueno, esta es otra, si lo distinguen, es Carrillo, pero es otra. Bueno, estoy aquí, ¿no? Esta es otra fotografía, esta es de Bélgica. Ahí está Carrillo, ahí está con su violín. Y se fijan, aquí hay un haz de luz, no sé si lo alcanzan a distinguir, como verdecito. Entonces, ese microscopio tiene un láser. Bueno, tiene varios láser de diferentes colores, uno selecciona su potencia, o sea, qué tan intenso es, etcétera. Entonces, ilumina la fotografía en un punto, nada más, y en ese punto vamos a ver cómo está la morfología a través de las moléculas que se excitan y que emiten luz. Entonces, en este punto nada más. ¿Qué tipo de punto es? Un punto donde está más o menos clarito. Hay otras zonas más oscuras, en fin. Entonces,
¿Qué es lo que vemos? Pues vemos cosas de este tipo. Esa es morfología. ¿Qué es? Pues hay que acostumbrarse ahí a los ojos a ver cosas raras, que si rayitas, que si surcos, bolitas. Puedes hacer manejos de imágenes, todo eso se podría intentar. ¿Y todo eso se hace con la foto? No, ese es el punto. El haz, igual que este lo puedo hacer yo muy finito o lo puedo hacer más ancho. Todo eso permite hacer el microscopio. Pero básicamente es como si yo iluminara aquí y entonces la pared responde con luz, pero para poder ver su efecto necesito un microscopio, que es este. Y con esto que vemos, después de análisis y ojos ya entrenados, la gente del Hábitat que pueden decir que esa es una impresión a la albúmina. ¿Eso que se ve es cuestión de papel? Sí. La albúmina, híjole, es que aquí sí hay que verlo con muy buenos ojos. La albúmina, aquí hay, por ejemplo, estas tiritas. Pero en otras zonas las vamos a encontrar y entonces encontramos acumulación de partículas como si fueran surcos. Y entonces dice, si hay surcos, puede ser una albúmina o colodión. Pero efectivamente esta es presencia de papel porque el papel también florece, pero no florece solo, entonces florece gracias a la plata y a la albúmina. Entonces lo que ves son las fibras del papel y como se aprecian las fibras del papel, se deduce que es albúmina. Pero eso ya se sabía porque en las fotografías esa ya está caracterizada y también ya sabíamos que era albúmina. Si tú te fijas ahí, pues puedes ver figuritas y te puedes imaginar lo que sea y entonces también se vale porque se puede estar extrayendo información, pero esa información no necesariamente tiene que ver con asuntos, esto sí era peligroso, con asuntos reales, ¿no? Son interpretaciones. Aquí la cuestión que se requiere es una interpretación justificada por el comportamiento morfológico y el conocimiento que se tiene de superficies y de muchas otras cosas. Nada más que como aquí lo estoy platicando muy rápido, pues pero si les presento una gelatina o algo, van a encontrar bolitas y otras cosas. Como el anterior. Simplemente aquí. La morfología, si se fijan, es diferente. Hay bolitas, esas son gelatinas. De entrada dice, son gelatinas. Bueno, eso son cosas que se pueden ver, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué más información se puede extraer? Podemos extraer más información, no nomás la técnica, hay cosas más atractivas. Tiene que ver con lo que ahorita usted dice, pero vamos a ver cosas que uno ve, pero que no son interpretaciones construidas, sino que tienen que ver con el contexto en el que se tomó la fotografía. Y es lo siguiente, acuérdense, el ojo humano es la parte más desarrollada. La fotografía hace un símil del ojo humano y entonces capta igual la imagen. Entonces el que está tomando la fotografía está captando a su vez a ustedes que están viendo al que toma la fotografía. Y entonces toda esa información la está guardando el fotógrafo y está guardada en la fotografía. Toda la información. Nosotros lo vemos aquí a nivel microscópico, si quieren. Con un microscopio óptico pueden ver detalles, pero ahí también está a nivel nanométrico la información, porque la plata se reduce a nivel nanométrico. Ya ven que ahora está de moda eso de lo nano, que no es más que, en vez de tener una particulota, tengo una particulita de nivel nanométrico, muy chiquita. Y entonces eso quiere decir simplemente que me define más las cosas, simplemente. Son más finas. Y entonces eso se puede ver. Y uno sabe, como es el órgano más desarrollado, también a nivel de comunicación es el más efectivo, o es también el más desarrollado. Nosotros nos comunicamos
a través también de las miradas. O sea, con una mirada, pues, como cuando uno llega tarde, con eso es suficiente. En fin, ¿no? Entonces, la mirada tiene mucho que ver. Podría poner otra cosa, pero mejor pongo el perrito. Entonces la mirada me está diciendo ahí, me está dando mucha información, pero todavía da más información, todavía da mucho más información. ¿Qué sucede si aquí, bueno, si acá, puesto en el microscopio, pongo la luz justo en el ojo? Justo en el ojo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy viendo lo que está registrando el ojo, porque yo puedo verlo a nivel nanométrico. Y si la plata se reduce a nivel nanométrico, me puede establecer los contornos. Entonces, puedo monitorear el proceso de comunicación que se está llevando a cabo entre el fotógrafo y, en este caso, el personaje. ¿Sí? Es un proceso la mirada es un proceso de comunicación, pero comunicación no nada más es de un lado hacia acá, es al revés también. Toda esa información ahí está plasmada. Y entonces fue lo que hicimos, pero lo hicimos pues por jugar, pero básicamente porque si yo quiero caracterizar esta fotografía, tengo que poner el láser aquí, una zona clara, y luego ver cuál es la morfología. Digo, sí, pero acá hay una zona oscura, entonces vámonos a la oscura y tómate otra imagen. ¿Y cómo es la morfología cuando hay mucha plata? Luego una intermedia, pues por ejemplo el cabellito, y luego una parte, en fin. Ustedes pueden ir recorriendo, y entonces habría que recorrer un número significativo de muestras para sacar una imagen representativa y poder definir qué tipo de impresión fotográfica tenemos. Pero si nos vamos al ojo, resulta que en el ojo están todas las tonalidades. No sé si alcancen a ver, bueno, ahora sí que con buenos ojos pueden ver que en el ojo puede haber todas las tonalidades, claras, oscuras, etc. Nuestro ojo así está, ¿no? Tiene partes claras, partes oscuras, de todo. Entonces, si me centro en el ojo, con la amplificación del microscopio adecuada, porque puedo poner diferentes aumentos, y entonces puedo hacer el haz muy delgadito o más grueso, etc. Entonces puedo obtener un haz que me represente todo el ojo. Y entonces, pues ya no tengo que hacer mediciones en todos lados, sino nada más en el ojo, y entonces con una sola medición podemos decir qué tipo de impresión fotográfica se utilizó. Esa era la idea. ¿Sí? Bueno, pues entonces eso sigue sin cambiar el perrito. Y entonces eso lo hicimos. Aquí está. Este es el ojo. Nada más que, pues ahora sí que véanlo bien. No sé si alcancen a ver el ojo. Ahí está el ojo. Y están todas las zonas, claras, oscuras, etcétera. ¿Pero qué notan? ¿Alcanzan a notar algo ahí? Usted que dice que lo que quería ver cosas raras. Ah, bueno, miren. Si ven ¿no? El contorno del ojo. No vamos a entrar a la fisiología del ojo, acuérdense que decimos es el más desarrollado, es el más complejo, pero está el cristalino, el iris, se dilata, se contrae de acuerdo a la luz, hay fluido acuosa, en fin, hay un resto de cosas, pero ahí se forman las imágenes. En el ojo, ¿cuántas imágenes? Bueno, nosotros nada más captamos una, que pasa al cerebro y es la que nos permite hacer las representaciones. Pero, bueno, los voy a orientar para que, fíjense aquí. ¿Alcanzan a distinguir algo? No es lo mismo verla aquí que estar viendo, porque esta es una proyección, pero ¿alcanzan a distinguir algo? Les ayudamos más. Les ayudamos más. Empiezan a notar ya, traten de notar detalles. Bueno, uno no está buscando eso, pero traten de buscar detalles. ¿Qué es lo que está viendo Julián Carrillo? Vamos. ¿Qué es lo que está viendo Julián Carrillo? Ahí está grabado.
Luego justificamos porque está grabado. Miren, no sé si noten aquí, ¿qué es esto? ¿Y esta? Son 3 personas y la cámara fotográfica. Traten de verlo. Aquí, esta es la cámara, aquí está atrás, y hay otras personas. Aquí es difícil ver, ¿no? Pero por ahí, bien, aquí está la cara, ¿no? Ahí se puede ver. Ahí está la cámara. Y aquí está otra persona por ahí, otra. Es difícil verla en proyección, pero... Es difícil verla en proyección, pero... Aquí está, miren, aquí está la... Sí, aquí está una cara. Aquí como que hay una persona y acá hay como que hay otra. Pero esta es la que se ve más... No, es que hay que verlo con buenos ojos. Sí. Ahí está. Sí, no, miren, de aquí sí ya. Espérenme. Ahorita la vemos. Sí, ahí se puede... Es cuestión de ver, de sacar buenas imágenes. Le estoy adelantando trabajo que apenas vamos a hacer. La idea es ahora conseguir fotografías, que haya ojitos. Y entonces tratar de tener las imágenes. Hay quienes dicen que no, Hay quien dice que no, pero tomamos en este ojo, en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Y las imágenes aparecen en uno y en el otro como corresponde. Hay quienes dicen, pero hay quienes dicen, pero esa imagen no está invertida, y por ahí hemos leído que la imagen se tiene que invertir porque la que se forma es invertida, porque son lentes, pero lo que resulta es que en nuestro ojo se forman 4 imágenes, 2 en el cristalino, 2 en el iris, 3 de ellas son derechas y una sola es la invertida. Y entonces, está la invertida, pues vamos a invertirla. Esta es la fotografía invertida. ¿Sí notan que está invertida? O sea, esta parte, miren, esta parte que está aquí ahora va a aparecer acá. Y nada más para decir que está invertida, pues ahí. Le ponemos así como que la giramos, ¿verdad? Pero volvió a quedar igual, pero ya está invertida. La imagen que les mostré están por acá, pero entonces ahora la nueva, pues debe estar, no acá. La que vimos era aquí y debe estar invertida. Ahora a invertirla, la otra imagen invertida del iris, ¿sí? Aquí está, no sé si la vean, diferente tamaño, porque debe ser diferente tamaño. Puede uno distinguir también otra vez la cámara y los 3 personajes. Y eso aparece en el ojo izquierdo y en el derecho. Claro, esto salía así. Ahora lo que queremos hacer es tomar imágenes en el ojo para clasificar la fotografía, pero no solo para eso, pues ahora hay que jugar viendo qué aparece, ¿no? Y ahora sí, ver imágenes, pero la diferencia de estas es que si uno ve imágenes, la justificación que hace a las imágenes que aparecen en los 2 ojos y aparece la derecha y la invertida en el lado correspondiente, etcétera, y entonces corresponde a la fisiología del ojo, a la formación de la imagen de acuerdo a la fisiología del ojo. Y entonces la historia se redondea porque entonces aquí uno no solo dice que fue Carrillo al estudio de Pestel, que se tomó la foto, que iba bien vestido, que iba de camino a Alemania a aprender violín, o bueno, música, porque ya sabía tocar violín, y toda la historia que uno puede poner ahí, que puede hablar del fotógrafo Pestel, que en los 50 anduvo en México durante la intervención francesa, porque ese registro sí está. Cuando viene Maximiliano, todo ese camino previo que hicieron de llevar el pie por delante, pues las cosas siempre todo estaba pensado, ¿no? Que de repente se les ocurrió porque no les pagaron pastelitos hacer la invasión, eso ya está
aparentemente ya está planteado desde antes y está el adelanto hacia el pueblo francés de familiarizarse con los detalles de los tipos mexicanos, como diciéndoles, miren, hacia allá vamos a llegar, aquello, en fin, ¿no? Digo, son suposiciones, pero los historiadores, hay historiadores que sí lo manejan de esa manera. Y cuando llega Maximiliano se trae a sus científicos, entre ellos a los fotógrafos, pero la actividad científica de registro más importante que se hizo en México en el siglo XIX, pues la hizo en la época de Maximiliano. Digo, ellos sí trajeron el comité científico que se formó, etcétera. Eran trabajos serios que no se habían realizado en el país por las trifulcas y las cuestiones sociales que estábamos padeciendo entre liberales, conservadores y todo ese tipo de historia. Hasta la actualidad seguimos teniendo ciencia sin organización, pero ese es asunto de otro detalle. Entonces, en la actualidad siguen peleando que si el CONACYT les quitó el dinero a los que les daba dinero, no a los que no les daba, y se siguen ese tipo de debates cuando no hay una organización y planeación nacional adecuada, etcétera. Mucho se puede allí hablar al respecto. Entonces, esta fotografía pues empieza a dar más información, no solo qué fue, sino cómo era el escenario en el que le tomaron la fotografía. Y resulta que hay otros personajes en el estudio. ¿Quién la tomó? Pestel, sus ayudantes, cómo trabajaban. Si se acuerdan, esto da información, porque en 1850 y tanto Charney registra la imagen, pero la firma Pestel. ¿Cómo está ese asunto? Aquí Carrillo nos dice que hay 3 personas que le están tomando la fotografía, y no creo que sean parientes porque iba él solo. Ayudantes, aprendices, Pestel que los dirigía, el técnico, vayan ustedes a saber, pero entonces ahí hay información a través de la cual uno puede hacer reconstrucción histórica. Ese es el asunto. Y entonces la reconstrucción histórica se enriquece con las aportaciones que la caracterización científica puede aportar. Y esa es una de las líneas que, les digo, en la actualidad se está manejando con la gente del hábitat y algunos de nosotros ahí en ciencias, que se está jugando con esas cosas. Bueno, la historia esa, lo que se les quería platicar básicamente era el adelantos de este tipo de información. Entonces ahora, en algún momento, pues vamos a seguir jugando con registros en hojitos y pulir ese tipo de cuestiones. No sé si tengan preguntas, comentarios. Se supone que iba a ser rápido y... Déjenle hago como el perrito. Quisiera hacer un comentario. ¿Sí? No, pues más que nada felicitarlo por su posición. Quizá yo creo a todos y a cada uno de nosotros nos trajo muchas reflexiones todo esto, ¿verdad? Vino a mi mente las fotografías que se tomaba uno en la bañera arriba de un caballito, ¿verdad? Sí, el impacto, el sentimiento, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda de los que ya peinamos canas? Bueno, yo por lo menos por los lados, ¿verdad? Las fotografías en lo sentimental, ¿verdad? Aquella canción de Tu retratito lo traigo en mi cartera, ¿verdad? Y tantas situaciones, ¿verdad? Que nos van a hacer motivaciones, sentimientos, expresiones, particularmente nuestro hermano Luis, muchos de las nuevas generaciones, únicamente a través de esa posibilidad, pues podemos darnos cuenta, y otros en etapas más recientes, los jóvenes, de lo que era nuestra ciudad, y así ir viendo la evolución de la misma, ¿sí? Y en el fondo, pues, los aspectos meramente técnicos de lo que es ¿cómo se llama? El proceso científico de la fotografía, que también ha ido evolucionando, ¿verdad? Y que actualmente la fotografía que tenemos, ¿verdad? Yo siento, eso es mi punto de vista muy particular, ha perdido un tanto el aspecto de vestigio histórico, porque guardamos cientos de fotografías en nuestro celular,
Cuando se nos llena la memoria la borramos, ¿verdad? Y ya no queda aquella fotografía impresa que posteriormente nuestros hijos y nuestros nietos podían ver, ¿verdad? A lo mejor quizá alguna de ellas, pero la gran cantidad de las imágenes se pierden, ¿verdad? Porque se nos llenó la memoria, ¿verdad? Entonces, pues quizá muchas veces, ojalá de alguna manera, ¿verdad? Sí, se conserven esos vestigios para que las nuevas generaciones con nuevas tecnologías ya digitales y demás puedan ver lo que somos nosotros en la actualidad, igual como estamos viendo los geógrafos que fueron las generaciones anteriores. Muchas gracias. Es que lo puse aquí, pero cuando no tenía cuando tenía cintura, Con decir cinturita. Sí, aquí habíamos escrito algo relacionado con eso, no es como de cuestiones de vinculación, si alguien también se lo puedo mandar, escrito entre cuestión narrativa y cuestión cognitiva. ¿Los que no vienen de estas charlas del informarte, verdad? ¿Las charlas de divulgación? No. ¿Dónde las apuntan? ¿A la página del Face? Sí. No, sí saben en un informante, pero es que hay varios informantes. Sí. Están de cultura y están de la... No, de la Universidad de la Universidad de Piante. Ahí sí sale, aunque no se promociona porque está. El IARTE es de cultura. Informante es de la... Informante. De la Universidad no venía. Bueno, yo me enteré por mí. Sí, pero yo creo que últimamente ya no va a estar ahí apareciendo, pero informamos a través de la... ¿Alguna diferencia en cuanto a la obtención de información de esta manera con una fotografía de ese entonces, por ejemplo, de una calle de un lugar? Digo, no lo hemos seguido porque pues es que hay que pedir permiso para y tiempo, pero está pendiente todo eso y una de las cosas es hacer eso. De hecho, yo ahí tengo listas unas. Yo les puedo proporcionar. Nada más que no las puedo llevar ahí porque pues tenía... No, pero aparte tienen que ser fotografías que el ojo esté, como en el caso de Carrillo, muy evidente. Si no está tan evidente, igual se puede, pero hay que jugar. Yo le puedo proporcionar algunas fotos. Yo tengo fotos muy antiguas de mi abuelito. No sé si usted pueda verlas. Si alguna le sirve, pues se la puedo pasar. Sí, bueno, es que hay quienes hacen ese tipo de trabajo, por ejemplo, con la imagen de Guadalupe, y hay quienes han analizado la cuestión del ojo, pero con otras técnicas, con imagen y manejo de imagenología y cosas de transformadas, ese tipo de cosas que van poniendo la imagen y logran ahí ver cosas, pero de los tres trabajos que se han visto, los tres ven cosas diferentes. Pero uno de los más serios es el de Alejandro Pedrosa, que va a venir la próxima semana, y él también ahí trabajó con la imagen, y también él detecta ahí la imagen de Isabel, entonces argumenta que no puede ser entonces una pintura, porque es una imagen, es la captación de una imagen, no es una imagen pintada, entonces el pintor no puede hacer eso. Entonces el asunto viene por ahí. El asunto se vuelve interesante cuando los argumentos se van al campo científico. Entonces ya no es de que yo creo, no, a ver, aquí está este desarrollo, entonces demuestro. Eso es lo interesante. Y en ese terreno hay toda una línea de investigación ahora de los científicos y gente que analiza el manto sagrado y muchas otras cosas. Y pues, entonces el argumento se llega al campo de la ciencia y después ahí es otro asunto. Y ahí hay mucha gente ahora trabajando en esas cosas. Pero bueno, son las cosas que están ahí pendientes. Aquí
de todo no se pueda establecer, ¿verdad? Bueno, entonces la próxima sesión. Se supone que es el 10 de abril, porque luego viene Semana Santa y lo de Pascua. Y la idea es que ahora sí hablaran de los procesos fotográficos la gente del hábitat, o sea, ya históricamente también las técnicas fotográficas que se utilizaron, cómo se hace la cosa de la lúmina. En la actualidad hay gente trabajando en hacer otra vez como se hacía en la antigüedad, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, les avisamos con tiempo en la plática del 10 de abril. Y pues bueno, gracias.